con estadios, Los le cuento, está a un nivel supremo. Lo que vimos en el paisaje, que muestra la fotografía, que muestra el estadio donde jugó Vaqueros de Montería o Colombia en este caso, el mar de fondo, el Y los estadio otros escenarios además también. impresionante, y el nuevo estadio en Caracas, impresionante. Eso no tiene nada que envidiarle a los estadios de Grandes Ligas en los Estados Unidos, en la realidad. Pero también, Jorge, Pero mire, se está diciendo que la gente está regresando, los venezolanos están regresando a Venezuela. Claro, dice que están regresando los venezolanos y además no es eso, no solamente esta imagen, hace rato, hace un poco más de un año se están mostrando imágenes de Venezuela con reactivación, con surtido, los supermercados de alimentos, que era uno de los temas que más preocupaba a Venezuela, que hay escasez de alimentos, una cosa a la otra, y ya se ve en el ambiente, en los centros comerciales y demás, se ve que Venezuela se ha ido reactivando. Incluso algunos expertos han dicho que Venezuela en 5 años, máximo 10, vuelve a ser la misma. Vuelve a ser casi que convertirse en una potencia Otra de esta potencia. región. Económicamente. Claro, por el tema petrolero, ¿no? Sí. Ahora, pero uno se pregunta, ¿pero qué pasó? Yo le hago la ¿No pregunta ha habido ahí. cambio de gobierno, cambio de política, no sabemos, cambio de mentalidad? Y ustedes me responden. Esa pregunta que usted quería hacer más o menos, pero pues, se la voy a hacer directa. Dígame. ¿Será que se cansó la oposición o, puede ser, se cansó la oposición o O el gobierno replanteó sus políticas. o cambió Maduro? O el tema de la flexibilización un poco del bloqueo, porque O un recordemos, poquito de las dos cosas. cambio de gobierno en Estados Unidos, cambio de gobierno en Colombia, eso abre un poco las fronteras, oxigena un poco la economía venezolana, porque hay quienes dicen, hay personas que dicen que no gustan del régimen castrista, que ya no esté Castro en Cuba, pero dicen que ha sido más grave el bloqueo de los Estados Unidos que las mismas políticas comunistas al interior de la isla. No sabemos si en Venezuela las restricciones políticas tan duras que habían de vecinos tan importantes como Colombia y de países tan importantes en esta zona del mundo como es Estados Unidos, y que con este nuevo gobierno se ha flexibilizado un poco, es posible que eso haya mejorado y haya incidido en la mejoría de Venezuela. Digo yo que ha acompañado de una u otra forma de que el gobierno y el presidente comiencen a entrar en razón y en reconocer que han cometido errores y que pueden replantear. Bueno, ojalá. Si a Venezuela económicamente le va bien, eso va a repercutir también positivamente para el país. A muchos no hay nos gusta. 3 millones de venezolanos aproximadamente en Colombia. Se supone, no, yo creo que ya hay menos. Yo le cuento algo. Desde el punto de vista deportivo, también tengo unos equipos donde tenía venezolanos, toditos se fueron. Ya no están. Ya no están. Pero regresaron Se fueron a Venezuela. a otros países. Se fueron a Venezuela. No, y además, es que estamos hablando, las estadísticas hablan de unos 3 millones de venezolanos que llegaron a Colombia, sin contar todos los colombianos que por muchos años vivían en Venezuela y regresaron en condiciones no muy buenas porque no había muchas oportunidades laborales aquí en Colombia tampoco. Entonces, Y eso ayudó también a, digamos, empeorar la crisis económica que teníamos. en Colombia, claro. Y de pronto me alivió un poco Venezuela. De pronto ¿Le quitó una carga? Le quitó una carga que asumimos en Colombia. Oiga, mire, me preocupa el tema. Hubo asesinatos, ¿no? El tema de homicidio. en Barranquilla sigue siendo muy complicado el tema de seguridad. El fin de semana fueron 4 personas asesinadas, varias heridas en un establecimiento de comercio, y en las últimas horas se reporta el asesinato de un abogado inicialmente, después otro asesinato en Soledad, que es el área metropolitana, prácticamente Barranquilla, y también en las horas de la tarde en el norte de Barranquilla, un atentado contra una persona que se movilizaba en una camioneta. Algo está pasando en Barranquilla y está bastante complicado el tema de orden público en esa ciudad. Complejo. Lo mismo que me han dicho de Cartagena. Varias bandas criminales operando. Alguna amiga de Cartagena, quien se desempeñó en un cargo importante en la ciudad, recientemente la encontré y me decía que Cartagena está insoportable, que en el materia de orden público está muy complicado, y el análisis que ella hacía es que como si el conflicto que estaba en las zonas rurales está migrando hacia las ciudades hace algún tiempo, y a eso atribuye ella lo que está pasando en Cartagena. Es posible que lo que esté sucediendo en Barranquilla es similar, y esa disputa entre grupos ilegales puede ser el que está ocasionando todos estos homicidios y toda esta preocupación en estas ciudades de la costa. El gobierno de Gustavo Petro tiene muchos chicharrones. No solo son las reformas, porque la Yo reforma, creo que todos los gobiernos tienen chicharrones. Sí, pero déjeme decirle, indistintamente de que uno llame herencias, todo el tiempo hay que decirlo. Ya uno, si tiene que olvidar de las herencias, el espejo retrovisor se parte y empieza a decir, este es el chicharrón de Petro. Ya, así hayan sido herencias de un gobierno que no ejecutó bien algunas cosas, hoy tiene un tema de orden público bastante candente, con unos experimentos, porque yo lo llamo así experimentos, de una paz total,
que les puede salir bien o les puede salir mal. Y ahí es donde está el riesgo que tiene que correr un gobierno de cambio. A mí lo que me preocupa es que en medio de todo este proceso se puede estar de una u otra manera descuidando un tema de seguridad que se agudiza en muchas regiones, sobre todo para la costa, decirlo así. Mire, Montería no se escapa de muchas cosas. Aquí también ha habido homicidios. Claro. En enero se presentaron, si no estoy mal, 23 homicidios cerrando enero. Una cifra en el departamento de Córdoba. O sea, aquí no nos escapamos de él. Entonces, decirlo, ¿qué está haciendo? Entonces, las autoridades, en medio de que están, sí, en procesos de paz con todo el mundo, porque si no estoy mal, estaba hablando de unos 70 grupos, o no, 50 se habla y de, algo. por eso se habla de paz total. La idea es Sí. involucrar a todos esos grupos. Indistintamente de ese sueño y esa utopía que se plantea en su cabeza el presidente Gustavo Petro, a mí es una utopía. Hacer la paz con todo el mundo, eso es imposible, pero lo está intentando, que es lo que... Con 40, si son 40, que la haga con 20, yo creo que es un logro. Con 20 es un logro, no creo, pero es un logro. Lo importante aquí, Jorge, es que no se descuide la seguridad ciudadana, porque si la seguridad ciudadana se pone en riesgo, él puede estar haciendo maravillas con reforma, él puede estar haciendo muchas cosas para lograr la paz total, pero no hay confianza. No hay confianza. Y eso, hay miedo y eso sobra. Y creo que ahí hay que prestarle atención a ese tema. Bueno, miren, vamos a iniciar nuestro tema del día con comunidad. Con una pregunta fácil que le hicimos a la comunidad, sencilla. Es simplemente, ¿qué les parece el actual sistema de salud en Colombia? Vamos en comunidad. El sistema actual, recalco eso, de pronto no será perfecto, pero sí cumple con los objetivos propuestos. El problema que tenemos en Colombia es con la salud, es que a veces un paciente le dan una cita, cuando quiere recoger la otra cita, ya el paciente se ha muerto o está vivo, pero ya no le sirve la cita que viene. Entonces necesitamos agilizar la cita para que los pacientes sean atendidos. Bueno, el sistema de salud en Colombia lo ha dicho todo el tiempo que ha tenido ante todo la ley 100 esa. Ese sistema ha arruinado, ha muerto a miles de personas por ese sistema. Es un sistema pésimo, malo. Y Petro lo que va a estar haciendo es componiéndolo, es decir, que va a reemplazar lo que es, que la plata la cojan lo de la IPS, sino va a entregárselo es a los hospitales para que ellos mismos compren la droga y paguen los médicos. No así. Por eso es que Uribe está chillando, porque es el mayor accionista de esta cuestión. Y Uribe es el que ha dañado este país. La cuestión más ruin que hay en el mundo es el sistema de salud de Colombia. En un país socialista, el médico gana entre menos enfermos haya en su periodo que le toca, en su pedazo que le toca, el médico gana más plata porque está haciendo la labor, la gente está sana. Pero en Colombia es al revés. Entre más enfermos haya, el médico más roba. Porque viven de nosotros, nos tienen como material de consumo para los ricos. Oye, eso es lo que yo deseo, es que quiten esa ley 100, que desaparezca esa porquería que hizo Uribe. El hombre, el que no mataba la enfermedad, lo mataba Uribe. Eso es todo el cuento. Oye, yo soy desplazado por el ejército de Colombia. Bueno, el sistema de salud. Bien, dos momentos que vamos a tener en esta entrevista con el doctor José Vergara. El primero, ayudándonos a entender el tema de la ley 100. Es decir, esta es la versión de la comunidad de cómo percibe la ley 100. Muchos aspectos hay que tratar aquí, Jorge. Y es decir, obviamente la ley 100, pese a que de pronto algunos no percibamos que es el peor sistema, no la ley 100, el sistema de salud, es el peor sistema del mundo, no. Quizás tiene muchas cosas positivas que podría uno destacar. Uno de ellos podría ser entonces que en este caso hay mucha gente que se atiende en Colombia gracias a ese sistema. Pero también tenemos que decir en lo negativo la calidad de la salud, podemos decir. Vamos a hablar, las urgencias acá no es lo mejor en ese sentido. El tema de la rapidez para atención también de los usuarios.
Y podríamos decir, no sé, yo tengo mis dudas con el tema de los medicamentos. Mucha gente se queja también con el tema de los medicamentos, pero ahí tengo mis dudas. La atención en Colombia depende de realmente en qué empresa caíste. Porque hay unas muy buenas y hay otras que son pésimas y otras regulares. Entonces, podrían algunas personas hablar bien y mal del servicio. No, lo cierto es que Sí. la mayoría empiezan bien y terminan muy mal. Hablando un poco de las EPS, Sí. a propósito de ese tema, a propósito de otro tema que también se ha generado incluso con los gremios de periodistas, el presidente Petro trinó, o más bien corrigió al canal Caracol. El canal Caracol en su Twitter decía: presidente Petro cita a Consejo Extraordinario de Ministros por reforma a la salud. Esto luego de que Alejandro Gaviria hiciera serias críticas al proyecto. Y Petro responde, citando el tuit, dice: eso no es cierto. Toda la semana se hace Consejo de Ministros, esto no es extraordinario, sino normal, y vamos a hablar del plan de desarrollo. Bueno, no se nota que haga consejo de ministros, me perdona. Pero no se nota. Doctor José Vergara, ¿cómo percibir desde la parte médica, la parte de salud, nuestro sistema de salud en Colombia? Bueno, lo primero que hay que decir, y también un poco basándome en lo que alcancé a ver de la comunidad, es que realmente la gente no entiende muy bien el sistema. De hecho, es un sistema complejo, como todos los sistemas de salud del mundo tienen una cantidad de actores, de marcos legales que los hacen complejos, una cantidad de redes que los hacen Bueno, todo parte de la ley bastante 100, ¿no? difíciles. Parte de la ley 100, después La ley 100 fue un proyecto que se presentó en el 93 y de ahí para acá ha tenido la cantidad de reforma. reformas, resoluciones, decretos que lo modifican. Entonces, digamos, ha tenido una transformación. No es la ley 100 que se presentó en su momento. Hoy es otra. ¿Usted recuerda cuando hacían las colas, usted alcanzó a hacer colas en el Seguro Social? Yo no me tocó Ser atendido de ni esa ser manera en el atendido Seguro. ni atender gente cuando eso. Yo sí me acuerdo de algo, yo no sé si usted se acuerda. Sí, sí. O sea, tengo un vago recuerdo, Sí. no precisamente de ver gente haciendo colas y eso, pero sí recuerdo que desde muy joven y pequeño, que me llevaban mis familiares de la medicina, que me estaban como metiendo en el camino, sí me tocaba ver pues cómo era que funcionaban los hospitales de caridad prácticamente. Y lo hago para hacer la pregunta. ¿Mejoró? Sí. Sí. ¿En qué mejoró y cómo podemos ver desde ese punto de vista la llegada de la ley 100 para el cambio de la salud? En todos los indicadores en salud que usted se puede imaginar, Sí. la expectativa de vida aumentó, la mortalidad materna disminuyó, la mortalidad infantil disminuyó, la mortalidad por todas las causas excepto violencias disminuyó. Y en general el mundo, es que es una dinámica mundial de mejoría de todos los indicadores en la medida en que se incorporan nuevas tecnologías, se incorporan nuevas herramientas, hay más conocimiento sobre los mismos sistemas de salud que nos permiten no cometer los errores que se han cometido en otras partes, incorporar esas consideraciones en los propios sistemas de cada país y seguir su desarrollo. Además, hay una guía permanente o una orientación mejor permanente de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud sobre los países, que le van marcando la pauta sobre cuál es el consenso mundial de cómo se deben enfrentar unos u otros desafíos en salud pública, que también terminan, pues, lógicamente impactando los indicadores de los servicios de salud. Aquí, mire, yo lo resumo en una sola frase. La gente en Colombia, en su mayoría, no distingue qué es EPS de IPS. La gran mayoría de las personas no distinguen eso. Y le doy otra anotación. Mostremos la diferencia entonces. No, vamos a esa parte, vamos a hacer pedagogía. Okay. Básicamente las EPS, que son las empresas a las cuales las personas Sí. están afiliadas, que responden por su aseguramiento, digámoslo así, Manejan el billetico que le les llegue. proveen a usted un plan de beneficios. Y esos beneficios en salud se los atienden a través de una IPS, que es una clínica, un hospital, una S, un centro médico, en fin, dependiendo del nivel de complejidad que el paciente necesite y del tipo de atención que necesite, la EPS la provee a través de la IPS, que es el prestador.
Y muchas EPS convergen en las mismas No, IPS. y ahí Ese es Ahí es uno donde de puede los, estar el ese es problema. uno de los pecados, que muchas EPS tienen sus propias IPS y es lo que se denomina integración vertical, que desde hace mucho tiempo se ha venido tratando de combatir y es la hora y no se ha podido. Ese es uno de las grandes fallas. Entre otras, el sistema tiene que cambiar. Pero, Es imperativo que cambie y se reforme. Frente a eso tengo una duda. La CPS, llámese, vamos a dar un nombre para Salud Total. La idea es que Salud Total no tenga por lo menos sus consultorios donde presta servicios de consulta externa y demás. La idea es que no tenga sus propios prestadores, que pertenezcan a su misma organización financiera, estructural, Pero en fin, prestadores se refiere- porque eso ya está más que demostrado que conlleva a un ahorro, entre comillas, del recurso o del flujo del recurso que le provee el Estado al asegurador, en este caso la EPS, y lo que termina invirtiendo o gastando la EPS en su prestador, por los servicios que ésta efectivamente les haya prestado. Otra cosa Entonces, eso ya está demostrado que se presta para malos manejos y corrupción. Eso iba a decir. Otra cosa que se presenta y ha hecho carrera en el tema de la salud es que por corrupción y por otros malos manejos, las EPS cierran, ¿cierto? Terminan Salucot. quebrándose, entre comillas. Empezó por Salucot, entre otras. Café Salud. Sí. No, históricamente han cerrado mucho. Y terminan entonces los usuarios que estaban allí o los clientes, porque pueden llamarse clientes, buscando o ofertando para otras EPS. Y ahí comienzan a dañarse las que eran buenas porque se colapsan. Se colapsa, se satura. Se colapsan. no tiene Eso es lo que está capacidad. pasando actualmente en Colombia. Eso, digamos, en los últimos 3 años, que creo que ha sido un periodo complejo por la cantidad de empresas que cerraron y esos usuarios tuvieron que migrar a otras EAPB, como son empresas administradoras de planes de beneficios. Lógicamente, pues, ninguna de esas empresas estaba preparada para recibir, Tanta gente. aunque financieramente o técnicamente fuera posible. La verdad es que vienen cerrándose las IPS, pero digamos, estas no necesariamente responden a ese ingreso masivo de usuarios, no responden ampliando la oferta proporcionalmente, porque es que los prestadores en Montería estamos contados, me incluyo porque yo también trabajo atendiendo personas. Estamos contados, o sea, no hay más de dónde los van a sacar. Puede que cierren una o la otra, pero los prestadores que hay en la ciudad somos los mismos. Ok. Bueno, No crecen en la proporcionalidad en que se trasladan de una EPS a otra y esta contrata con los mismos. Si son los mismos, pues lógicamente los pero bueno, en servicios ese se van a caso serían los saturar. mismos pacientes entre diferentes prestadores. Lo que usted dice, o sea, son los mismos prestadores para la misma población beneficiaria de las EPS. Llámense como se llama. La población siempre está creciendo. Lo que pasa es que y el fenómeno migratorio que usted me mencionaba ahorita, Claro. también lo asumen los entes territoriales y pues la ley los obliga a vincularlos a alguna de estas Pero empresas. usted es médico y no sé cómo toma esta parte. La gente habla también de desnaturalización del servicio médico, la prestación Sí. de servicio. Y lo habla Deshumanización. de deshumanización más bien. Y lo habla porque siente que el médico ya no lo atiende, no lo revisa, que llegan y ya ni No, lo y tiene tocan. un tiempo limitado por paciente. Y el tiempo es totalmente limitado. ¿Usted cree que esto Así tiene que es. seguir siendo así? ¿O definitivamente hay que volver al tiempo en que el médico tocaba, llegaba, Reconocía, examinaba, decían Sí. nuestros padres. El Mire, médico reconocía al ¿O paciente. esto hace parte de la modernidad? del No, avance? definitivamente ha sido una falla estructural, no del sistema de salud, del país entero. ¿Por qué razón? Y entre otras cosas, lo que poquito se conoce del proyecto de reforma de este gobierno no le apunta a solucionar eso, y es la apuesta al servicio de la gente de más médicos y enfermeras. Si nos comparamos con países de la OCDE, por ejemplo, ya que pertenecemos a ese club, e incluso con otros países, estamos muy por debajo del número de médicos por cada 100.000 habitantes o del número de enfermeras por cada 100.000 habitantes. Estamos muy por debajo. Entonces, cuando hay problemas de acceso que pues no le dedican el tiempo correspondiente, que no hay cita, sino a no sé cuántos meses, eso se debe a que no hay el suficiente talento humano para recibir toda esa demanda que está llegando a ese punto en específico, y es porque no hay más médicos. Entonces, el país debe simultáneamente
pretender una reforma en salud, mirar cómo va a ser con su talento humano, y eso ya corresponde, digamos, a la cartera de educación, y a ver cómo, que no vayamos a terminar trayendo médicos fantasmas como han ocurrido en otros países cercanos. Pero Sí. a eso voy. Y mire, la mayor cantidad de tutelas que se presentan contra los servicios de salud es por acceso y oportunidad. ¿Y a qué termina eso? Porque no hay lo suficientes ni especialistas, Porque no hay atención. ni médicos generales, ni Bueno, enfermeras para atender a la Pues, población. entre otras cosas, el mayor número de tutelas en general que más se presentan en el país tiene que ver la mayoría con el tema de salud, con los derechos a la salud, ligado en conexidad con el derecho a la vida. Pero bueno, hablando un poco de los médicos, usted habla de la deshumanización, pero también de esta ley 100, aparte que los beneficiarios se quejan, yo siempre he escuchado también muchas críticas del sector salud, de los mismos médicos se quejan porque parece que desde el punto de vista salarial, condiciones sociales de los médicos también se desmejoró mucho a partir de la ley 100. A partir de la ley 100, no, a partir del 2001. ¿Qué pasó en el 2001? En el 2001 hubo un manual tarifario donde, digamos, a partir del año 2000 estalla, por así decirlo, la competencia entre prestadores, y para acceder a contratos, pues había en ese momento Que bajar los costos. que presentar un costo que fuera atractivo para el contratante, en este caso la GPS en ese momento. Entonces, ese manual tarifario del 2001 persiste hasta nuestros días, es decir, todavía hay médicos a los que se les paga a tarifas de 2001. Grave. Y hay servicios que se pagan a tarifas de 2001. Que hablen las enfermeras del Hospital San Jerónimo. Laboratorios, No, porque es que Procedimientos. no Ese es un problema distinto, Si es pero- que no le pagan 10 procedimientos veces, 20 veces. Hace rato no les quirúrgicos, aumenta. procedimientos No, tampoco le pagan. diagnósticos a tarifas del año 2001. Y ese manual tarifario de 2001 era el manual tarifario del Instituto del Seguro Social, el ISI. Le decían tarifa ISI, o le dicen tarifa ISI. ¿Hace cuánto se acabó el ISI? Y todavía seguimos hablando de ese manual tarifario. Bueno, Hay un manual que se actualiza año tras año, que es la tarifa SOAT, que es agrupada, digamos, en virtud de las atenciones que accidente de cubre tránsito. el seguro obligatorio de accidente de tránsito, pero son pocas o ninguna las empresas que contratan a esa tarifa, que digamos es una tarifa que sí se ajusta año tras año a la inflación, sí tiene en cuenta algunos otros parámetros para ir modificando el valor e incrementándose, pero no es la realidad del país. Ok. Otro pecado que se le atribuye también a la ley 100 es la quiebra de muchos hospitales, IPS públicas en el país. ¿Es eso cierto? Porque no hay pago oportuno de las EPS. Parece que las EPS, lo que argumentan algunas personas, reciben los recursos, pero no lo trasladan de manera inmediata o oportuna a las IPS, especialmente a las IPS públicas que se han quebrado mucho. Mira, a mí lo que me parece es que ahora sí se quiebran, pero antes de la ley 100, aún quebradas, no cerraban. Ah, ok. Igual no había recursos. No podemos decir que es la realidad de todas las empresas sociales del Estado, no. Hay unas que definitivamente han cerrado por muy malos manejos, tanto administrativos como de recursos de talento humano, económico, en fin, que hacen inviable su operación. Y asimismo las superintendencias de salud han venido liquidando, primero interviniendo y luego liquidando estas empresas. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo, empresa que no funcione y que no sea viable financieramente hay que cerrarla, hay que liquidarla como en el sector privado. El problema es que aquí el mismo Estado es quien falla en el pago de los recursos y el mismo Estado es quien lo castiga a usted por la quiebra. Pero entonces no podemos atribuir ese cierre o crisis en las ES o IPS públicas debido al manejo que le dan las EPS a los recursos de la salud. El manejo de las EPS en los recursos de la salud. Bueno, si hay, por supuesto, que atrasos en los pagos, ninguna empresa va a funcionar. Va a funcionar. Y eso es lo que uno escucha por lo menos a los sindicatos de los hospitales y demás. Exactamente. Y eso, digamos, no es algo que tenga que ver exclusivamente con un tipo de sistema u otro. Porque es que a la larga son recursos, los recursos no son infinitos y alguien tiene que pagar. Esa es otra. Fíjese ahí lo que decía un señor ahorita, muy chistoso me parece. Los médicos terminan robando, como si los médicos manejáramos la plata. Así es. Entonces, el nivel de desconocimiento de la gente también propicia que la discusión se vaya por unas ramas donde definitivamente ahí no es el problema. Ok, entonces nosotros podríamos sacar de conclusión en esta primera parte, es decir, no es tan mala
Es decir, no es tan malo el sistema como está planteado, pero sí está de una u otra manera mal ejecutado. No, yo lo que pienso es que sí hay que hacer una reforma. Definitivamente se necesita una reforma en el sistema de salud por muchas razones. Lo que le comentaba ahora del número de profesionales y el talento humano. Lo del flujo de los recursos que se ha prestado Bueno, para una es corrupción que no hay profesionales sin capaces, precedentes. profesionales ya preparados, no hay No suficientes. hay suficiente. o No están egresan, contratados. no egresan anualmente el suficiente número de profesionales ni de ok. especialidades, ni de especialistas, perdón, para suplir la demanda de todos los habitantes del territorio. Y las universidades son muy limitadas en cuanto a los cupos para médicos, tanto para especialistas como para pregrado. Eso es, bueno, para pregrados usted sabe que eso es una Por lo menos odisea, ¿no? en la universidad pública es muy complicada, en la universidad privada también, pero ayer hablaba con una chica que estudia medicina y me decía que está creo que en quinto o sexto semestre y hay materias donde hay 256 estudiantes, claro que como que en diferentes salones, pero hay bastantes estudiantes de medicina ahora. Sí, de hecho, veo nuevamente como esa pasión por la medicina que hacía mucho rato no se veía. Digo que hace, a raíz de la pandemia. puede ser, antes de la pandemia, digamos que 5 años atrás, veíamos que se había entrado en un letardo en la pasión nuevamente por la medicina. Mucha gente Mire, quiere estudiar medicina, falta de que esté en las condiciones de edad como usted manifestaba. Pero Así es. fíjese que en estos días veía un mapa de las profesiones más deseadas por países y para nada es medicina una de las más Para deseadas nada. en Colombia, ¿no? ¿En Colombia no? No, es influenciador o youtuber. Ah, para bueno. que, Ahí hay que muy estudiar bien. menos, hay que estudiar menos. Muy bien, no, pero hay Y es mucha, muy gente, pero hay rentable. mucha gente ganando plata en eso, hay que decirlo así. Hasta médicos hay Parece ganando ser plata que en dar las platica redes. el tema. No, yo ¿sabes qué me falta ver? Desde aquí de Colombia, médicos youtubers. No, sí Sí hay. hay, sí hay. No, pero Hay varios. médicos youtubers un poco distintos. No, y ahí Sí hay, exitosos. sí hay. Sí, Sí, hay, bueno, bueno. no los he visto mucho. 7:34 Visita TikTok. minutos de la noche. Y le cuento algo. Vámonos entonces a la segunda parte de la comunidad. A ver qué tanto sabe la comunidad, óigame bien, de la reforma que plantea el nuevo gobierno. Adelante. Yo no quiero opinar sobre eso porque si a veces uno no sabe diferenciar qué es una IPS de una EPS, uno oye mencionar Fosiga, Adres, y uno, de verdad uno no sabe de esas cosas. Como ciudadano, si la reforma es para mejorar, bienvenida, pero si es para empeorar, los que tienen la decisión son los senadores y ojalá se opongan a la creación de un mal sistema o para empeorar lo que ya se ha logrado. Sí creo en esta reforma. Él está chillando por eso, que le da 600, ha sido el espejo de él para conseguir la plata que ha tenido. Él es accionista, él tiene un de IPS aquí en Colombia, es el dueño de las IPS. Entonces, él tiene que defenderla, por eso, porque tú tienes sus intereses y está chillando y en contra de la reforma y todo, ¿oíste? Porque como él era el que mandaba y aquí nadie se metía contra la ley 100 porque él era el chacho, el que mandaba aquí en Colombia, más de 20 años mandando, pero ahora la reforma de Petro es mejor que la ley 100 esa, y por eso es que está chillando el señor Uribe, está chillando porque le van a quitar tetas, parte de lo que ha ganado, de las tetas y de lo que ha enriquecido los hijos sin trabajar. No creo en eso porque me parece que no va a tener tanto médico para llegar a las casas. ¿Cree usted en la nueva reforma que propone el gobierno actual? ¿Cree? Pues claro, mire, quien está montado en esa presidencia no es ningún estafador ni ningún corrupto. Lo podemos decir porque yo también soy petrista o pertenezco a las personas que son más justas en este país, que son justos, que manejan las cosas como deben de ser. No, imagínense, Colombia lo tiene más acabado entre la salud y la construcción, tienen este país desangrado totalmente. La salud y la construcción. Imagínense que en la construcción cobran el 90%, es burocracia. En un país que quiera progresar, cuando esa corrupción también tiene que cambiarse, y ahí irán a chillar más de un ladrón, porque se va a acabar la robadera. Y téngalo seguro que si Petro propone algo, él tiene razón.
¿Por qué? Porque estamos acabados, 220 años de robo, el primer corrupto que hubo fue Santander. ¿Oyó? Un godo bien mal parido que mandó a matar 3 veces al general. Bien, ahí nos damos cuenta que definitivamente no se sabe absolutamente nada de la reforma. ¿O se sabe poco? Se sabe poco, no. Se sabe que hay una reforma y que hay inconformismo por el sistema de salud. Además de eso, hay que decir también es que seguimos con el tema del apasionamiento político, que creímos algún momento que eso se iba a superar. No, pero eso se pegó. no se supera, pese a que en el gobierno de Petro hay uribistas, conservadores, hay no sé qué y tal vaina, el gobierno de la paz política. La paz total. No, política. Ah, ok, también. Política. También. Entonces, en ese gobierno de la paz política, donde hay uribistas, donde hay conservadores, bueno, es que decir conservador y uribista es redundar, No, ¿no? no necesariamente. No todos Digo, son uribistas ni no, todos son depende. conservadores. Depende del Ok. momento. A mí me parece que podría ser redundar, pero bueno, aquí hay de No, todo. depende del momento histórico. En el gobierno de Petro está hasta el señor de Fedegan, que yo nunca me imaginé que iba a estar ahí. Impresionante. Lo que sí puedo creer es que Gustavo Petro es un artista. Yo creí que el artista era Álvaro Uribe Vélez. Y mire que le salió un campeón. Hay quienes creen que Petro es el Uribe de la izquierda o Uribe es el Petro de la derecha. Esas cosas se parecen, lo que pasa es que nosotros somos los que no lo hemos entendido. Se parecen en su sí, posición. se Además parece. que son hay que reconocer que tienen un gran liderazgo y una gran capacidad. Pero estamos hablando de reformas, nos metimos en el cuento político también, pero Sí. no hay reforma sin política. ¿Le gusta la política? Y de hecho hay que decirlo, las reformas merecen un tratamiento político y esa es la discusión. Hoy es escándalo la reforma a la salud, precisamente porque el mismo gabinete de Gustavo Petro no está de acuerdo del todo con lo que se está planteando. Y cuando decimos que es el mismo gabinete, que son sus mismos ministros, hoy sale a la luz pública, pues digamos que la apreciación por parte del ministro de Educación sobre esta reforma, el señor Alejandro Gaviria. Él dice, no estoy de acuerdo con este tema y puso su voz de protesta y eso sirvió para que se formara el berrinche y el tema envió una político carta, y el además. tira quejada. Sí, sí. Entonces, Bueno, pero yo quiero que- quiere que le diga algo. Usted estaba diciendo una defensa de Gustavo Petro ayer. ¿Yo? Sí, se defendía con lo que decía Caracol. Sí, claro. Y lo desmentía. Y O sea, más bien que desmentía, decía que y no bueno, era- él no va a hacer lo mismo conmigo. Pero yo tengo que decir, señor Gustavo Petro, pues eso parece. Parece que hay que desconexión en su gobierno, que usted no se reúne con sus ministros para que haya una línea. Y si se reúne, dígales que lo que ellos opinen, lo opinen allí y no tengan que hacerlo No, esto de es manera un pública. gobierno de apertura. Y que Me imagino. ¿No? Pues, pero eso siempre ha pasado. Sí. Con la reforma tributaria pasó algo similar. ok, sí. Desde que empezó este gobierno. O sea, eso un ha sido- gobierno que deja y que permite que todo el mundo hable y exprese su opinión. Claro, ¿qué tal un gobierno que imponga a un Me- dictador que diga, todos usted no a- puede decir nada? todos son simplemente gobiernos, óyeme bien, y perdóneme, simplemente gobiernos que hacen las cosas como tienen que hacerlas. La ropa sucia se lava en casa. Si tienen problemas hay que solucionarlos, Es un tema de- pero no mostrar inestabilidad porque eso no genera confianza. Es un tema de país. No genera Es confianza. un tema de país. Sí, pero discutan entre ellos y después miren, saquen las conclusiones y mejoren el tema. ¿Qué sabe usted de la reforma? Bueno, en vista pues de que me ha tocado seguirla bastante cerca, pues en mi papel como desde la salud pública, desde la prestación de servicios, etcétera, se han conocido algunos textos, de hecho, desde la misma propuesta de gobierno, desde el plan de gobierno con el que se inscribió el presidente, hasta algunos borradores que, aunque la misma ministra lo niegue, o bueno, ahí tiene un tiraquejala no muy sano, digamos, para el debate, sí se han venido dando a conocer, digamos, Apartes. no, incluso textos completos, con artículos, Versiones. articulados, versiones, digamos así, en distintos momentos. Entonces, a finales del año pasado se conoció uno, muy al inicio de este año se conoció otro, hoy se conocen otras cosas, y de pronto no son del manejo público porque son temas muy técnicos, muy complejos. Usted bien lo decía, las reformas necesitan un carácter político y un carácter técnico, pues el carácter técnico, que es el que está en discusión ahora mismo por muchos profesionales de la salud y gente del sector y del gremio, indistintamente de su filiación política, apunta hacia que lo que nos están presentando no parece ser mejor que lo que hay.
y no le apunta ni a resolver los problemas que ya tenemos. Es decir, lo que hay que resolver ahora mismo, hoy por hoy, de consenso, que ya sabemos todos, tanto prestadores como aseguradores como pacientes, esta reforma no le está ofreciendo solución a ese problema. Si podríamos hablar de 3 puntos estructurales que ya usted conoce de la reforma, ¿de cuáles hablaríamos? De los que no están, de lo que no está ofreciendo solución. Podría ser... No le está ofreciendo solución de lo Sí. que ya le decía, de el número de talento humano necesario para atender a toda la población Y colombiana. en la reforma no está planteado. No está planteado. Tampoco habla sobre la auditoría que debe tener el sistema, no solo en las cuentas, en la prestación efectiva del servicio. No es lo mismo auditar pesos con pesos, mirar si los pesos que usted me está cobrando son los que se gastó para yo pagarle esos mismos pesos, que auditar la calidad de ese servicio que usted está prestando. Y eso empeoraría la calidad del servicio. Sin duda Pues si alguna. usted lo deja sin auditoría, pues... Pues todo el mundo hace lo que ¿En quiere. este momento existen las dos auditorías o solamente la? En este momento se hacen las dos auditorías y las hacen las EPS. Pero no es que funcione de mucho tampoco. Digamos, de alguna manera funciona porque hay algunas que sí cumplen tanto técnica como financieramente. Ok. ¿Sí? Otro tercer punto al cual no le apunta lo que se conoce de la reforma es que, digamos, no están claras las fuentes de financiación para todas las cosas que se prometen ahí. Volvemos a lo mismo, la plata no es infinita. Es decir, prometen muchas cosas que no especifica cómo se van a financiar y si es como lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, de la conformación de algunos equipos médicos territoriales, que entre otras cosas es muy buena idea, pero le están quitando plata al régimen subsidiado para metérsela a eso en estos momentos, no es como lo más, no es como se debería hacer realmente. Entonces, las otras cosas que ofrecen ahí, pues realmente hay cosas, sí, necesarias. ¿La reforma plantea la desaparición de las EPS? Sí. Lo que se conoce, sí, y además eso no es un secreto para nadie, que toda la bandera del programa de Gustavo Petro es desaparecer las EPS. ¿Y entonces cómo funcionaría? Si directamente el gobierno... Lo que parece ser es que a través del banco, digámoslo así, que es la ADRES, ¿cierto? Que maneja los recursos del sistema. Se giraría a las EPS, a los prestadores. Sí, pero a través de unos mini ADRES territoriales, es decir, departamentales y municipales, para atender... Sí, públicos para atender la prestación en esos territorios. Eso, de entrada, ninguna gobernación ni ningún municipio de Colombia tiene el personal ni profesional, ni técnico, ni humano, ni el recurso informático para hacerlo. Para cubrirlo. Para cubrirlo, si eso fuera así en este momento. Se entiende que es una transición. Sí, por eso se dice que esa reforma estaría implementándose en 2 años. Por eso es que es una transición. Entonces, implementar esos puestos, por así decirlo, para el manejo del dinero o del flujo de recursos en ese sentido, implicaría crear nuevos puestos. Sí. Y eso, lo que parece ser es que se podría prestar para una suerte de burocracia y sobre todo en un año electoral. Bueno. Ok, pero venga, el tema indistintamente de año electoral o lo que sea, burocracia, es unas por otras. Se va a acabar un tema donde va a haber desempleo y se generan otros empleos. Pero sigue sin estar la parte de la auditoría, que eso es que el sistema no solo paga y ya. Sí. Sino que hay que revisar. Sino que tiene sus aseguradores que se encargan de hacer las auditorías. Si desaparecemos ese actor que es la GPS, como empresas promotoras de salud, ¿cierto? Que hacen contratación, auditoría y pagos. Si quitamos ese actor y la auditoría y la promoción, ¿a quién se la dejamos si solamente tenemos el... ¿Y qué es lo bueno de esta reforma? Pero déjeme decir, frente a ese punto, yo digo, o sea, hay unos recursos que supongo ganan las EPS por el tema de administración de esos recursos, ¿no? Sí. O sea, esos recursos que se ahorrarían con la desaparición de las EPS podrían ser trasladados a esos mini ADRES, como usted manifiesta, a nivel territorial. No está dicho el cómo. No está dicho cómo, pero hay unos recursos que se destinan. Sí, pero sería la idea, digamos. A la administración, claro. Más o menos, esos mini ADRES entrarían a reemplazar la función administrativa que cumplen actualmente las EPS. Sí, esa sería la idea. La idea sería que se trasladen los recursos que cobran las EPS o que manejan las EPS por el manejo de la parte administrativa a esa entidad pública, que tendrían que crearse. Ahí yo no veo ningún ahorro.
No, ahorro no hay, simplemente se traslada, se Pero cambia de un... porque es que hay muchas, o mucha gente piensa, mucha gente cree que al desaparecer la GPS va a alcanzar más la plata. Y no necesariamente es así. Es peor lo que se plantea que No, lo que está. no podemos saber si va a resultar mejor o peor. Lo cierto es que no es un ahorro en términos económicos para el sistema, porque de una u otra manera esa función tendrá que hacerla alguien y ese alguien habrá Sí, que pagar. pero la reforma está planteada para ahorrar o para mejorar. Mire, no se sabe. A pesar de que la ministra dice que esta es la reforma más discutida y más no sé qué, un día dice una cosa y otro dice no, que ese borrador que se filtró ayer, eso no es. Que solamente se va a presentar al Congreso todo el articulado y nada por fuera, sino al momento de presentar la ley. Sin embargo, le hacen unas presentaciones a la Comisión Séptima bastante discutidas y tal, por un tema de forma, como eran unas diapositivas y tal, que la verdad no viene al caso de la discusión. Pero entonces, o sea, no están siendo ni rigurosos ni transparentes con la información. Y una reforma de este tipo, que puede poner en riesgo la vida de muchas personas, Claro. no es para tomarla ni a la brava Ni a la ni a carrera. la ligera. Pero pregunto, ¿el régimen subsidiado qué cambio sufriría, por lo menos lo que se conoce de la reforma? Mire, y es que desde que se conoce la ley estatutaria en el 2015, que no sé si ustedes recuerdan, también hubo un proyecto de reforma a la salud del cual no pasó y solo se aprobó la ley estatutaria y nunca se aprobó la ley 10 o ley ordinaria de esa ley estatutaria. Nunca se reglamentó la ley estatutaria. Sí. Se plantearon las necesidades que en ese momento daban la mejor respuesta a la problemática de salud del país. Y de hecho todavía siguen siendo válidas la gran mayoría de las consideraciones que hay en la ley estatutaria. Y de hecho, muchos apartes de la reforma vienen de esa ley estatutaria. A mí me parece magnífica la idea de que el sistema cambie hacia una salud comunitaria. Con atención primaria. Con atención primaria en salud, como debe ser, apostándole fuertemente a la promoción y la prevención. Y aquí hay un paradigma. Si bien es cierto, en promoción nos vamos a ahorrar muchos costos futuros, Claro. no es cierto que la prevención sea barata. No, la promoción es cara. La prevención es costosa. Sí, claro. Y debe ser con la mejor herramienta y con la mejor tecnología posible para que esa prevención realmente signifique un beneficio en la salud de las personas en el futuro. ¿Sí? Y yo no veo que se esté asegurando de alguna manera, en lo poquito que se conoce, ya sea filtrado o no, de la reforma, que se le esté apuntando realmente a que esa promoción y prevención sea con el mejor recurso técnico, humano y tecnológico disponible. No lo veo. Entonces, suena muy bonito, suena muy chévere, pero está por verse el cómo. Otra cosa que me parece muy importante es que también conviertan la psicología como una puerta de entrada al sistema. Eso me parece muy importante, sobre todo en estos tiempos con pandemia, donde ya sabemos el impacto de la salud mental de las personas. ¿O usted lo está asumiendo? No, está contemplado ahí. O sea, de lo contemplado positivo ahí. que usted observa dentro Sí. del proceso. ¿Qué de las otra cosa cosas positiva positivas. ve la reforma? Veo positivo el intentar filtrar mejor los recursos, sí me parece, por lo menos la intención me parece buena. Lo que está por verse es cómo y de qué manera y con qué medidas de auditoría sobre los sistemas se van a hacer. Esa idea está ya más que demostrado además que han tenido muchas dudas en los manejos económicos de algunas EPS. Entonces eso debería corregirse. Doctor, ¿no será que a la palabra reforma Colombia le tiene animadversión? Porque es que hemos estado desglosando lo que usted conoce de la reforma. Sí. Y en medio de eso, lo he escuchado hablar y he visto cosas que usted todavía no sabe cómo van a funcionar. Claro, Cosas claro. que usted tiene dudas, pero al final hemos visto cosas muy positivas dentro de Pero aspectos muy y positivos de la algo reforma. adicional a eso, Ernesto. Yo creo que si uno hiciera una gran encuesta a nivel nacional, yo creo que un altísimo porcentaje de las personas, de los ciudadanos, diría que está inconforme con el servicio de salud. Sí, No. pero ven, ha cambiado un Fíjense, poco. no. Y ha cambiado un poco. Casualmente hoy Sí. se conoció una encuesta de una firma, Inbamer, que de una vez el mismo presidente Sí, hoy se satanizó porque dijo unas cosas ahí.
la mayor parte de la población calificaba muy bien a su prestación de servicios de salud. Mire, incluso y en pandemia mejoró. el año pasado, este mismo gobierno, este mismo Ministerio de Salud en manos de la doctora Carolina Corcho, contrató una encuesta en octubre para la medición de la satisfacción de los usuarios del sistema de salud. Y tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado lo calificaron con una satisfacción del 65%. Entonces, Bueno, o sea, pero si bueno, la premisa es la insatisfacción de la gente, por ahí no es. Por ahí no es. Pero bueno, uno sí escucha la necesidad. No, diga. Es que claro. Venga, es que de todas maneras Claro, es que siempre es va- más, no hay problemas. sistemas de salud Y al perfectos y hay muchas fallas. Y Hay al muchas momento fallas. en que usted, dentro de un sistema, pasa algo negativo, se va a resaltar más lo negativo que lo positivo. Nunca se Siempre- resalta lo positivo de- De hecho, casi nunca, es más, lo voy a Y decir. las tutelas que llegan y los derechos de desde petición. Mire. mi tratamiento médico, yo tengo muy pocas quejas. ¿Qué es lo único de que me quejo? Cuando hablo de sistema es lo virtual, cuando usted va a sacar cita, vea, usted se puede morir para un especialista. No, y Allí, una cita ahí con un sí está grave. especialista, Eso 2 es, meses, eso, 3 es meses la, después. eso es la oportunidad, porque no hay suficiente recurso especializado Ahí- para atender allí, las demandas. sí, pero de resto yo no me he sentido mal atendido. Mire, y le quiero contar Ok. otra cosa a usted que es abogado, Jorge, respecto de las tutelas. No es un buen indicador para medir, y si en algún otro país hay una medida parecida para acceder a servicios de salud, no es una muy buena medida para evaluar la eficiencia, ni la efectividad, ni la bondad de un sistema de salud. Porque usted enfrenta número de tutelas versus números de atenciones. Aquí en Colombia se hacen alrededor de 80 millones de atenciones al año. 800 millones de atenciones al año. El porcentaje de tutelas es del 3%. Si usted tiene un 97% de atención sin tutela, eso habla de un Sí, mal sistema. perdió. No, entonces no nos enfoquemos en... Eso es relativo, porque no todo el mundo presenta, no todo el que esté inconforme presenta tutela, pero bueno. Claro, y es que la tutela no se hizo para eso en primera Claro, instancia. así, es más, de hecho, No, por eso hablaba un poco lo que creo, de la lo que creo, conexidad lo con que el derecho creo a la es que ha vida. ido mejorando. Lo que creo, porque es que antes era perverso. Sí, Hablábamos del paseo de la muerte, de una cantidad Todavía de cosas. se habla- todavía se habla pero de en eso. menos proporción. Yo creo que eso lo cubríamos antes diario. Nosotros sacábamos noticias del paseo de la muerte, era una cosa descabellada. Y todas las quejas, le estoy hablando antes de pandemia, las quejas antes de pandemia en salud Sí, eran impresionantes. la coordinación y también la obligación a que las empresas usaran más las herramientas tecnológicas durante la pandemia indiscutiblemente terminó impactando en mejores indicadores en algunos aspectos de la prestación del servicio y del aseguramiento. Sin embargo, todavía se siguen presentando casos inadmisibles, que no es posible que una persona, por ejemplo, con una lesión sospechosa para cáncer, que sabemos que es una enfermedad que va terminando costándole muchos recursos al sistema, no tenga la manera de priorizar su atención dentro del mismo sistema para Claro. que le termine costando menos al sistema. No, o sea, está no bien. existe en Cita de muchas... 3 meses después. Permítame no que nos existe en faltan muchas 6 partes eso. minutos y nos falta una sección que se llama el análisis. Un ingeniero industrial. Lo tenemos aquí hoy y nos va a hacer super sección de lo que es el sistema más lo que se viene. Super sección. Interesante por alguna parte, es decir, algo de lo que ya hablamos acá. Pero para ese análisis simplemente voy a tener una última pregunta para usted para que nos dé ese análisis final. Esta es nuestra sección, el análisis en el polido. El sistema de salud en Colombia es un sistema que desde su nacimiento nace por una necesidad particular y que debía nacer porque era insostenible que una sola entidad como el Seguro Social siguiera teniendo bajo su responsabilidad la atención de todos los usuarios en Colombia del sistema de salud. La Ley 100 del 93 lo que hace es detener ese sistema que ya venía colapsado, que generaba filas interminables para que los pacientes y los usuarios lograran tener una atención medianamente decente, y creó unas EPS que eran privadas y que tenían la responsabilidad de garantizar que los colombianos tuviéramos acceso a la salud. Como idea, es una buena idea. El problema es que hoy, mirando en retrospectiva, 30 años después, vemos que es un sistema que colapsó.
Es un sistema que por la misma demanda del sistema hacía que surgieran muchas EPS que no tienen el músculo suficiente y que entraban a actuar en el sistema y que por supuesto al no tener el músculo financiero requerido para mantenerse empezaban a quebrar. Entonces el sistema lo que hace, y el Ministerio de Protección Social o el Ministerio de Salud se ve en la obligación entonces de empezar a liquidar estas EPS que se encuentran ya insolventes o que están quebradas. Pero esto lo que hace es que le lleva el problema, digámoslo así, a EPS sanas. Entonces estas EPS que están sanas, medianamente sanas, empiezan a recibir este problema y empiezan a enfermarse. Entonces se ve un problema, y es que las EPS sanas se contagian y también empiezan a morir, a ser liquidadas. Y eso ocasiona que muchos de los usuarios del sistema en Colombia se encuentren año tras año haciendo ese paseo de una EPS a la otra. Entonces, eso es innegable que hay que revisarlo. Sin embargo, si miramos los cambios que hemos tenido en estos 30 años de reforma, el más importante y el que hay que destacar es la cobertura. Cuando empezó la Ley 100, cuando finalizó el Seguro Social, menos del 50% de los colombianos teníamos acceso y cobertura a la seguridad social, a la salud. Y hoy, a día de hoy, más del 99% de los colombianos tienen acceso garantizado a la salud, tienen una EPS que les presta un servicio. Ahora, entrar a revisar de qué calidad es la prestación de ese servicio ya es otro tema, ¿cierto? Ahora, con respecto a la reforma que se presentará por este gobierno, cabe destacar que aún no se conoce, que aún no ha sido presentada a discusión en ningún proyecto de ley ante el Congreso de la República, y que hasta que este no se presente, pues no podremos saber a profundidad y a ciencia cierta de qué se trata. Sin embargo, lo que sí conocemos son algunas propuestas que el entonces candidato Gustavo Petro aceptó, tomó como suyas, de diferentes agremiaciones a nivel nacional, y la que está clara por encima de cualquier cosa, y creo que esa es muy difícil que se mueva en cualquier debate, porque debe ser la columna vertebral de la reforma, la columna vertebral de la reforma a la salud, es la liquidación, la finalización, la terminación de la figura de EPS como la conocemos hoy en día. Lo que se dice y lo que se habla es que el gobierno va a proponer que estas EPS, si quieren seguir actuando en el sistema, se transformen y se conviertan en clínicas u hospitales que presten el servicio directamente, es decir, eliminar la intermediación en la prestación del servicio de la salud. Se habla de que en esta intermediación de las EPS aproximadamente se quedan cada año 6,5 billones de pesos, 6.5 billones de pesos. Si estos 6.5 billones de pesos se utilizan de manera correcta para mejorar la infraestructura del sistema, para garantizar una mejor atención, para inversión en tecnología y para un mejor pago a los profesionales de la salud, pues sería maravilloso. Realmente potenciaremos mucho el sistema y tendríamos un sistema de mucha mayor calidad. Lo preocupante es quién va a manejar los recursos que hasta hoy manejan las EPS. Los recursos que se destinan al pago de las intervenciones y de cualquier procedimiento médico. Se dice que va a quedar en manos de la ADRES. La ADRES es una entidad nacional, de orden nacional, pública, y lo preocupante de destinar todos estos recursos a una sola entidad es el nivel de corrupción que se puede lograr a ver al interior de esta entidad. Entonces, primero esperemos qué reforma se presenta, también qué reforma sale del Congreso, porque obviamente van a haber muchas reformas al interior. Prácticamente ningún proyecto de ley presentado por el gobierno sale como entra. Entonces esperemos el trámite, y lo que está claro es que este año tendremos un nuevo sistema de salud, tendremos una nueva reforma, y eso es uno de los pilares de este nuevo gobierno. Me sigue preocupando el tema de corrupción en medio de todo este cuento, cosas que quizás no lo voy a poner a usted a decir ni nada de ese, pero esto se podría permear políticamente y prestar para unas prácticas que para mí seguirán siendo lo mismo, aunque les cambien el nombre, pero corruptas, que podría pasar.
Esperemos. Bueno, lo que se demostró en los últimos años que la corrupción no es exclusivo del sector público. Porque en el sector privado también se dio. Total. Y si damos Ahora, la salud total. Lo que sí preocupa a uno, y sobre todo y uno tiene como la prevención allí, y no es prevención casual, sino porque por lo que hemos vivido y por lo que hemos conocido, por lo que ha pasado con nuestros entes hospitalarios, con lo que sucedió con el Seguro Social en su momento, uno sí tiene cierta prevención y esa falta de credibilidad un poco en lo público, o sea, del manejo correcto de los recursos en el sector público. Entonces, como si genera un temor que los recursos públicos ahora no los va a manejar la EPS, que ya fueron corruptas también, sino que sería el sector público. Mire, él era Juan Camilo Restrepo Ruiz, ingeniero industrial. Muy buen análisis. Sí, un análisis por lo menos la Ellos tiene manejan clara. muy bien el la tema tiene clara. de procesos. Bastante descriptivo e histórico. Histórico. Mire, yo le quería hacer la pregunta según el tema del análisis, no basado en eso, sino en lo que hemos hablado. Usted hablaba de los beneficios de la ley, no tanto de la ley 100, sino del sistema que estamos viviendo en este caso. Así ha hablado de sus bondades, también de lo equivocado en algunas partes que están. Pero la pregunta es, entonces, ¿será que lo que tendría que hacer será una reforma o habría que corregir algunas cosas que estaban marchando mal en el actual sistema? Yo creo que sí se debe hacer una reforma como tal, y de hecho las bases están sentadas desde la ley estatutaria del 2015. ¿Y usted le apuntaría a esa reforma a qué? ¿O a qué le debería apuntar esa reforma que usted visiona? Primero, a enfocar más los esfuerzos en la atención primaria en salud. También a que sea más extramural, a la extramuralidad de los servicios. Eso siempre va a ser una buena idea. Para descongestionar, ¿no? ¿Algo así? Para evitar que la gente llegue precisamente a las urgencias, a las instituciones de un mayor nivel de complejidad, cuando simplemente su problema pudo haberse solucionado incluso hasta en su propia casa. Okay. Eso siempre va a ser una buena idea. Ahora bien, me preocupa de esa idea es la calidad de los profesionales que lleguen casa a casa. ¿Cómo los vamos a escoger? ¿Vamos a escoger a los rurales? ¿Vamos a poner a los que acaban de terminar a hacer eso? ¿O vamos a seleccionar un talento humano, qué sé yo, de las entidades sociales del Estado y los ponemos a hacer eso? ¿O qué hacemos? No está claro esa idea, no está clara todavía. Y lógicamente no serían solo médicos, ahí tiene que haber enfermeras, psicólogos, nutricionistas, en fin, un sinnúmero de profesionales de todas las áreas, porque no puede ser, es que mire, la salud no solamente está determinada por la presencia de la enfermedad, sino que ya conocemos desde hace mucho rato en salud pública los famosos determinantes sociales de salud, que no necesariamente tienen que ver con si usted está enfermo o no, es si usted tiene empleo, si usted tiene acceso a los servicios públicos o cubre sus necesidades básicas, si usted tiene forma de obtener ingresos, ¿sí? Si es una forma estable de obtener sus ingresos, si además usted vive en un entorno de violencia. Eso para nada se relaciona, digamos, con la biología pura. Esos son determinantes sociales de salud que mientras no se resuelvan, pueden experimentar cada año con un sistema distinto que mientras eso no se resuelva, seguirá generando carga de enfermedad en la población. Entonces, hay que apuntarle más a eso. Y de hecho, muchos de los intentos por reformar o por modificar la propia ley 100 ahora tienen eso como base, como premisa, pero la verdad es que no lo han logrado. Entonces, intento de reforma también parece que aboga por eso, lo menciona en algunos apartados, pero nuevamente vamos a que nos dicen cómo. La pelota está en manos del Congreso, Así doctor. es. En estos momentos tenemos que decir, las reformas llegan al Congreso y terminan con unas cuchillas enormes, unos recortes impresionantes. Y se volvió casi que estratégico de parte de los gobiernos. Sí, de los gobiernos. Presentar una reforma con unos alcances mayores, asumiendo y entendiendo que se va a llegar a una negociación. Hasta el 50% por ahí más o menos. Y decirle que yo también creo que lo de Gaviria es estratégico. Es decir, venía con usted, discutí con el buen tema para acá, para ponerle un poco de para mí es estratégico. Y parece ser que se ha convertido en una rutina de este gobierno. Siempre que hay reforma. Porque sobre todo pasa con la tributaria. En el tablero hay 4 reformas pendientes. La de la salud, la del sector minero energético, la transición, justicia, pensional
que a la larga salud y pensiones pensión hacen parte del mismo, de la misma vida seguridad laboral. social, la laboral. Entonces, o sea, yo no sé, me parece que están como tirando muchas para que nada más les enfoquen en 2 o 3. Bueno, esperemos que la reforma a la salud, que es en lo que estamos hoy, simplemente sea para beneficio de los colombianos, que es lo que necesitamos para mejorar la salud, que al final es lo que se quiere, aportarle a la salud de los colombianos. Doctor, a nosotros, por lo menos para nosotros fue enriquecedor todo lo que hoy pudo No, interesante entregarnos. el tema Sí. del talento humano, que uno tendría la percepción de que hay muchos médicos y es suficiente. Y uno creía, y mire, y parece que no. No, Ahora, mire, si en Montería somos 512.000 habitantes, la reforma que propone este gobierno apunta a que haya un médico por cada 500 habitantes. Y ahora mismo, necesitamos 1.000 médicos. ahora mismo no alcanzamos ni a la 10ª parte. O sea, necesitamos más de 1.000 médicos según esa proyección. Porque es 500.000 Y estoy médicos. hablando solamente de médicos De generales. médicos generales. de médico general. Doctor, nos pasamos unos 8 minutos, sí, creo que unos 8 minutos, pero vale la pena hablar entonces de la reforma a la salud. Para mí fue un placer, don Jorge Velázquez. A usted muchas gracias también por estar aquí. Gracias a ustedes por la Muchas gracias, invitación. don Ernesto, y un cordial saludo para toda la audiencia. Que tenga feliz noche.